Bien, muy buenas tardes, días, noches, en este preámbulo, prólogo, anticipo de lo que esta noche veremos en compañía, en diferentes horarios, 9 horas, 21 horas en España y 15 horas en Colombia. El tema, la leyenda, el legado de Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10, uno de los textos que se leen en el día del Yom Kippurim, el Yom Kippur, actualmente en la actualidad y que evoca una época antiquísima del pueblo de Israel, del pueblo de Dios y de sus inicios, de sus orígenes. Así que estáis invitados para cordialmente abramos esta pequeña reflexión en nuestra Iglesia Encuentro y hagamos un pequeño debate sobre las ideas que expongamos en la noche de hoy para España y en la tarde para Colombia. Amén. Amén. Bueno, gracias Mariluz, ¿vale? Vamos a empezar ya. Bueno, ¿dónde está Samuel? ¿Dónde estáis? Que no os veo. A ver. ¿Y dónde están las nenas por ahí que no veo? ¿Me veis por ahí? ¿Sí? Que os prometí en el vídeo. ¿Quién lee este texto? Venga, cualquiera de los tres. Venga, ¿quién empieza? Más bien sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Muy bien. Muy bien, vamos a ver una pequeña historia. Espérame. Espérame. Ay. Ya me la rompiste. Pues sin querer. Perdóname. Siempre dices eso. De veras lo siento. ¿Y ya para qué? Mira. ¿Qué pasa aquí? Se llevó mi jirafa y me la rompió. Que fue sin querer. Siempre dices lo mismo. A ver. Caleb rompió la jirafa. Pero eso no es todo. También se comió mi helado, se metió en mi cuarto y pintó mi cancionero. Sí, perdón. ¿Y hay algo en lo que hayas fallado tú, Sofía? Pues no lavé los platos. Y no hice la cama, ni la tarea de la escuela. Sí, no es fácil acordarse, ¿verdad? Pero, ¿lo lamentas? ¿Sabes lo que hace Jehová cuando de veras lo sentimos? Él nos lo dice en Efesios 4:32. Ahí dice que nos perdona por completo. Sofía, ¿sabes lo que significa perdonar? ¿Me perdonaste, Sofía? Sí, Caleb, ya te perdoné. Muy bien, niños. Eso le gusta mucho a Jehová. A alguien se le quedó la ropa en el suelo. Oh. Bueno, bien. Bueno, pues ahí veis el texto y lo importante del perdón, ¿vale? Y como os prometí, tenéis vuestra historia también por acompañarnos en estos momentos. Vale, quisiera que en nos acercamos ya ahora al texto del libro de Levítico. Estamos hablando del año 1500 aproximadamente, 1500 antes de Cristo, y vamos a ver algo que es complejo. ¿Alguien quiere admitir? Carmen, aquí admitimos a Carmen, ¿vale? Esperamos a Carmen. Bueno, a ver, apagamos teléfonos, ¿vale?
Sí, ya está Carmen ahí. Vale. Los micrófonos. Vale. Voy a quitar esto. Vale. ¿Estáis conmigo? ¿Vale, Carmen? Hola. Bienvenida. Bueno. Hola, Carmen. Estamos justo a empezar, hemos hecho la historia de los niños y vamos justo a comenzar ya la reflexión en el libro de Levítico, año 1500 aproximadamente antes de Cristo, de la era cristiana, y vamos al pasaje en Levítico 10, 9, a partir de ahí, un pasaje importante, ¿vale?, para la historia de Israel. Estamos justo cuando inauguran todo el sistema del sacerdocio, todo el sistema del santuario, y cómo Nadab y Abiú van a recibir el legado de Aarón. Aarón es el primer sumo sacerdote de la historia, ¿vale? Y para en aquel momento tenemos que hacer un pequeño esfuerzo de trasladarnos allí, como nada que ver con nuestra cultura, nada que ver con nuestro tiempo, nada que ver con nuestro momento, pero nos trasladamos allí para ver qué puede decirnos el texto. Para situarnos, por ejemplo, en Levítico 9, y leo la palabra del Señor, cuando Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Pensad que ellos no tienen a Cristo, no saben quién es Cristo, no tienen elementos, son politeístas la gran mayoría, nómadas y muy difícil de educar en cuanto a una cultura absolutamente apartada de los valores de Dios, y es muy complicado que perciban un único Dios y además un Dios bondadoso. Entonces, este tipo de elementos son fundamentales: el tabernáculo, que se bendiga al pueblo, que hicieran una teología sagrada, es decir, hicieran actividades que enfocaran a un Dios completamente distinto, ¿no? Y en concreto, en este momento se inaugura este sistema, que ha costado mucho y que es muy sencillo, pero que es la tipificación de Cristo mismo, es decir, Cristo es el santuario es Cristo. Y salió fuego, versículo 24, 9, Levítico 9, versículo 24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras, con las grasas sobre el altar, y lo vio todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Era necesario ese holocausto, ese sacrificio, esa especie de ofrenda con animales, es muy importante para que el pueblo vaya comprendiendo, Dios adaptándose a la humanidad toda su vida, para darnos a entender lo que verdaderamente ocurriría después, ¿de acuerdo? Así que ha ocurrido, se ha inaugurado, el pueblo se ha bendecido, todo ha funcionado, ese fuego simboliza a Dios, pero avanzamos y encontramos en Levítico 10, 1 al 2 algo terrible o algo extraño. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Aarón es el primer sumo sacerdote. Sus hijos toman un incensario cada uno, ponen en ellos fuego, ponen el incienso y ofrecen delante de Jehová un fuego extraño que él no había mandado. Es decir, que se introducen un poco en esta especie de momento sagrado, ritual sagrado, y digamos que no cumplen con lo establecido. Claro, el texto dice que el versículo 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es un texto para nosotros nos llama la atención, ¿no? Se llama hagiografía, es decir, el autor sagrado, hagios es sagrado, el autor sagrado expresa, escribe, ilustra, enseña lo que han vivido en términos de comprensión de Dios, es decir, para nada Dios está matando a nadie, ni Dios quema a nadie, sin embargo han presenciado algo que asocian completamente al Señor y que asocian a un acto de desobediencia, y por lo tanto, en esa época, olvidemos que estamos en una época absolutamente violenta, muy cruel, sin valores, y lo vamos a comprobar con las culturas colindantes, pues ocurre esto, y el autor sagrado lo escribe, lo expresa, lo manifiesta. Mirad, este hecho, hoy, cada día del Yom Kippurín, cada día del Yom Kippur en Jerusalén, y para los judíos se lee estos mismos textos que estamos leyendo nosotros. Se leen
Es decir, permanecen en la historia de Israel. Lo que ocurrió en aquel momento se sigue recordando. ¿Y qué ocurrió? Si nosotros, por ejemplo, vemos esta señal hoy, ¿vale? Vemos esta señal hoy, alta tensión, peligro de muerte. ¿Ahí tenemos algún problema para comprender? ¿Vale? No toques aquí, que si tocas te puedes morir y te puedes morir de la alta tensión, ¿cierto? Es decir, esto es algo que ocurre, ¿no? O sea, que podría ocurrir, que lo vemos reflejado en nuestra sociedad moderna, etcétera, ¿no? Es decir, que Levítico 10, muy antiguo, ellos no saben, para nada tienen una mentalidad científico-natural como la nuestra, sin embargo, sí que experimentan, y la Biblia lo dice, hechos de este índole. Pero fijémonos lo importante que es, por ejemplo, ¿veis el texto aquí? Salió de la presencia de Yahvé, salió fuego y consumió el holocausto, ¿sí? Vamos a ver un poquito rápidamente. Mirad la familia. Esta es la familia, prácticamente todo el linaje. Y esos moraditos, veis ahí a Aarón, Elizabeth, veis a Moisés, ¿vale? Y los descendientes, ahí tenéis a Nadab y Abiú. También está Eleazar, ¿vale? Estos dos tenían la misión sagrada de continuar con lo que el pueblo había visto y se había alegrado, ¿no? Sin embargo, pues no lo consiguieron. Es decir, imaginad la escena, situémonos allí, en ese momento. Veis cómo, por ejemplo, el tabernáculo, las diferencias con las culturas paganas. El tabernáculo era muy sencillo. En aquel momento, la idea de dioses, porque no existe la idea de un dios, es la idea de unos dioses a los que molestamos y que tenemos que hacer sacrificios para agradarles, sacrificios humanos, sacrificios infantiles, o sea, ideas muy terribles que hoy pues no se toleran, ¿no? No se toleran. Pero en aquel momento era costumbre, era normal, y en las culturas paganas incluso se producía este hecho, ¿no? De sacrificar incluso niños. Mirad. Ahí tenéis el tabernáculo, un poco simplemente como eran las tiendas antes del templo. Estamos justo antes del templo. O bien los mobiliarios, ¿no? Aquí tenéis un poco lo que había: el altar del holocausto, una fuente de las alucinaciones donde lavábamos, el menorá, los 7 espíritus del Señor, el arca del pacto, la mesa de los panes. Todo esto era muy importante para el pueblo porque no tienen una imagen de Jesús, o no saben quién es Jesús, están perdidos en la idea de un Dios bondadoso, y estos elementos les ayudan. ¿Veis ahí cómo los sacerdotes, y el sumo sacerdote en concreto, Aarón, hacían este tipo de sacrificios muy diferentes que en las culturas paganas, pero utilizando la misma idea y situación para que el pueblo entienda? Mirad, a ver si lo vemos así. Hizo pasar a su hijo por el fuego. Lo tenéis, por ejemplo, lo que os digo de las culturas paganas. Mirad la diferencia que hay, ¿no? Cuando vemos el texto es terrible, pero mirad en 2 Reyes, que nos dice que en ese momento hizo pasar a su hijo por el fuego conforme a las abominaciones de los pueblos. Esto no es la Biblia, o sea, el pueblo de Dios. Esto es la historia. Esto es como se vivía. O sea, no podemos decir, es que la Biblia, estos textos son absolutamente crueles. No, para nada, al revés. Porque lo que se vivía era esto. Abominaciones. Que Jehová, por supuesto, tiene que enseñar al pueblo que de eso nada, eso no puede ser. Y al mismo tiempo reflejar su amor. Por eso la historia de Nadab y Abiú es una historia de amor. Hace el sacrificio, por ejemplo, la sangre, los elementos, tan importantes los elementos simbólicos que en nuestra vida tiene que haber. Nuestra vida religiosa tiene que estar llena de elementos importantes. Y ya esa parte es tan importante. Para ellos es donde está Dios. Incluso hoy el templo es donde está Dios, el lugar más sagrado de la tierra, Jerusalén. Pero para entonces, en esa pequeña tienda, entrar a ese lugar cuando Dios, tal como lo había indicado, y las bendiciones. Pero ahora había aparecido un accidente terrible. 2 niños, 2 jovencitos, habían fallecido de una manera extremadamente extraña, ¿no? Y el autor sagrado dice, Dios los ha consumido. Vamos a explicar esto un poquito mejor. El ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza
a Moisés. El fuego, en hebreo, tienen un componente de diferentes interpretaciones, como vamos a ver. Pero para que nos situemos un poco en la cultura de hoy, mirad, por ejemplo, el siguiente vídeo. En Málaga, dos hermanos gemelos de 39 años han resultado heridos. La policía cree que se trata de un accidente, aunque el suceso se sigue investigando. Los heridos podrían haber estado intentando encender un hornillo para calentarse cuando se vieron invadidos por las llamas. Los dos hermanos y diversos testigos habrían ingerido supuestamente bebidas alcohólicas antes de que sucedieran los hechos. Están ingresados en la UCI del Hospital Carlos Haya, intubados y en estado grave, con quemaduras en el 20 y el 15% de su cuerpo respectivamente. ¿Bien? ¿Os suena? Es decir, es exactamente igual que el texto que hemos leído. Ellos beben vino, juegan en el holocausto y de repente cae un fuego. Bueno, pues no nos parezca tan extraño porque ahí lo tenemos hoy, siglo XXI, también muy parecido y en coma. O sea que para empezar el texto es muy real y no es tan extraño que esto pudiera haber sucedido. Aarón, que es el padre, el papá, guarda silencio. Él miró, vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. El caso de Moisés, y Aarón es consciente de todo esto porque es el sumo sacerdote. Es decir, al final, nuestro Dios realmente es fuego consumidor. ¿Pero en qué sentido? ¿En el sentido del temor? ¿En el sentido del fuego que duele, del fuego que daña, del fuego que duele? Vamos a ver, el fuego tiene, como sabéis perfectamente, sabemos, muchos componentes, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ahí tenemos todas las raíces hebreas, ¿vale? Voy muy rápido para no aburriros, pero en azul la interpretación más común en el texto cuando se dice el texto hebreo, ish, ¿vale? De ahí viene ishash, ¿eh? Ish significa fuego, pero el hebreo, que no tiene mucho vocabulario, en algunos pasajes lo interpreta como fuego combustible, es decir, como un fuego combustible que combustiona, ¿vale? Y en otras veces un fuego purificador, ¿vale? Con la misma palabra. Entonces, justamente en el texto de Levítico tenemos ese fuego extraño, es un fuego combustible, es decir, de alguna manera se produjo una combustión al jugar o al estar rodeados por el vino, embriagados, tocaron, y ese fuego extraño que el autor sagrado no comprende muy bien. Hoy sabemos qué diferencia hay, lo que es la combustión, cómo se produce, pero entonces están presenciando algo para ellos muy extraño. En griego, la palabra ish pasa a ser pir, de ahí viene pirómano, ¿vale? El fuego ya se traduce ya de diferentes formas, como veis ahí. Pero es muy importante en el texto saber qué sentido le da el autor sagrado, que no comprende lo que ha ocurrido, pero que lo asocia a Dios. Y esto es importante para nosotros, porque, por ejemplo, el profeta Isaías, hay muchas partes donde el elemento del fuego aparece. Dios llegará en medio del fuego. Sus carros son como un torbellino. Dios descargará su enojo. Su castigo será como fuego ardiente. Dios juzgará al mundo entero con el fuego y con la espada, y serán muchos los muertos. Claro, uno escucha este texto, ¿vale? Y siente, bueno, esto es terrible. Durante la Edad Media sí se concebía a Dios, incluso mucho tiempo se ha concebido a Dios así, como pórtate bien, si no te castigaré. Sus ojos, incluso en el Apocalipsis, son como ojos de fuego, pero nosotros tenemos que comprender en qué lado vemos a este Dios, y Dios tiene que manifestar esto en el Antiguo Testamento, sobre todo las manifestaciones de amor. En el lado izquierda es ese Dios castigador que te aplasta, y en el lado derecho ese Dios que te ayuda, ¿no? Es lo que ocurre hoy en el Yom Kippur. En el libro de los Números es muy importante esta historia porque la recogen. Mas Nadab y Abiú, dice Números 3:4, murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Eleazar e Itzamar, que son sus hermanos, ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Es decir, que fallecieron de verdad, fue un accidente, fue algo
que no se quería, pero ocurrió. Y el pueblo lo recoge con asombro y lo lleva al día de la expiación. Sus propios padres han muerto en el lugar más santo, nuestros hijos, Dios mío, guardamos silencio. Y hoy la Pascua judía, la Pesaj, perdonad que sea un poco rollo con todo esto, pero es muy bonito cómo ellos la santidad, que es el tema central del Levítico, lo expresan en términos de sufrimiento, pero de sufrimiento sobre todo de Dios, que había dicho, cuidado con este lugar, este hornillo, y claro, no se tuvo cuidado y se falleció, pero no es que Dios mate a nadie, el autor sagrado lo expresa así, pero sabemos, por la analogía de la fe, por toda la Escritura, que Dios ni mata a nadie, ni asesina a nadie, pero sí su fuego llegará sobre esta tierra y purificará, y al purificar, obviamente desaparecen, ¿vale? Mirad, por ejemplo, lo que dice el Talmud, es decir, el libro hebreo de este pasaje, cómo lo entienden ellos, ¿vale? El primer día de Nisán es cuando ocurre, ¿no? Un año después del Éxodo, en el desierto del Sinaí, cuando se inaugura el tabernáculo. La escena. Después de esperar ilusionados durante 7 días una señal del cielo de que su duro trabajo había sido aceptado y sus transgresiones expiadas, el pueblo judío finalmente obtuvo su señal. Una llama bajo el cielo y consumió las ofrendas animales en el altar. La gente se sobrecogió con temor y cayeron sobre sus rostros. Imaginad la escena, ellos necesitaban este tipo de escenas. Pero Nadab, mi querido hermano, dice el Talmud parafrasea, ¿vale? Imagina. Pero Nadab, mi querido hermano, no tenemos permiso para entrar al Santo Saptorum. Están hablando entre ellos. Está imaginando el Talmud lo que pudieron hacer Nadab y Abiú. No tenemos permiso, protestó Abiú. ¿Acaso no ves?, respondió Nadab. El fuego divino solo consumió la ofrenda animal, pero ¿qué pasó con el incienso? Depende de nosotros. No podemos sentarnos a esperar que ocurran milagros. Abiú estuvo totalmente de acuerdo y sugirió que se mojaran los labios con un poco de vino para estar de un ánimo alegre, para servir a Dios adecuadamente. Es decir, no hacen caso a las instrucciones de Dios, hacen caso a sus propias instrucciones, beben vino y entran en el Santo Santorum. Su hermano agregó, no te olvides que siendo los hijos mayores de Aarón somos la próxima generación de líderes judíos. No puedo esperar a que el tío Moisés y nuestro padre Aarón se retiren para que podamos mostrarles al pueblo judío el significado de la santidad. ¿Veis? El Talmud está intentando justificar a Nadab y Abiú, no como un comportamiento alejado de la Torah, sino como un comportamiento que ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Finalmente, a pesar de que estos hermanos eran grandes hombres, se sobreestimaron. No debieron haber decidido sobre un tema tan importante como el de la santidad, ¿de acuerdo? Es decir, el Talmud reflexiona sobre el texto. Pero quizá lo más importante es que el texto en sí nos plantea algo importante, y es el sufrimiento divino como respuesta. No solo el humano hemos perdido a nuestros hijos, pues ha sido un accidente, pero podemos tocar un lugar eléctrico, podemos fallecer, pero es que Dios está sufriendo con esto. ¿Por qué? Porque lo acusamos a Él, incluso el autor sagrado y el texto, y Dios los consumió. Efectivamente, al dejar de existir y a todos nos va a ocurrir de alguna manera u otra, somos Nadab y Abiú, y Dios vendrá, y no vendrá en un pesebre esta vez, y habrá un fuego que purifica. Pero Dios está sufriendo. Por eso la historia de Nadab y Abiú es una historia de amor, porque es una historia del esfuerzo divino que Dios hace para que, por favor, tomaros en serio mi santidad. Tengo que mostraros que no soy como las naciones paganas que sacrificáis hijos. Moloc, ¿vale? Sacrificaban niños, e incluso el pueblo de Israel lo llegó a hacer. Por Dios, qué barbaridad. No, haced esto, hacedme caso, tened cuidado. Bueno, pues ocurrió, y ahora acusamos a Dios, y Eva acusa a la serpiente, y al final Dios por habernos creado. Es decir, ¿te atreves a compartir con este mundo, este Dios, que es un Dios de amor, pero que no es un cuento de hadas?
estamos sufriendo, vivimos este dolor. Conclusiones, para ya daros paso y abrir no el debate, sino el compartir, como bien dice Mariluz, estas tremendas perlas tan bonitas que se desprenden de ese Dios de amor. Recordad cómo percibían ellos a Dios. Fijaos de qué manera, ¿no? Pues bueno, pues Dios lo ha quemado. Por Dios, qué barbaridad. Pero al final ellos van cambiando la idea de dioses, van modificando a lo largo de muchísimos años hasta llegar a Cristo. Cristo mismo es el santuario. Bien, conclusiones. Primero, ¿vale? Hay un conflicto. Es evidente, hay un conflicto. Por eso es necesario el sacrificio, el holocausto, la misericordia. Segundo, la soteriología, es decir, el plan de la salvación, la manera en la que Dios muestra su deseo de rescatar, de glorificar esta tierra, vive diferentes etapas. Esta etapa es la etapa en la que los símbolos tenían mucha importancia. Tercero, debe haber santidad. Si nosotros no consideramos este tipo de elementos y vivimos una fe nuestra, hacemos como en el Talmud, ese diálogo entre Nadab y Abiú. Oye, pues mira, hermano mío, esta generación no han entendido bien la palabra. Vamos, en el mejor de los casos, vamos nosotros a hacerlo a nuestra manera, ¿no? Entonces, para Dios es muy importante que entendamos todos, hoy y siempre, que la misericordia y la verdad se encontraron, que la justicia y la paz se besaron. Porque si Dios es totalmente justo, ¿qué ocurre con la misericordia? Y si Dios es totalmente misericordioso, ¿qué pasa con la justicia? Así que somos Nadab y Abiú, pero hay una esperanza en ese sistema que se lee cada Yom Kippur, día del perdón. Curiosamente, el día del perdón, el día del Yom Kippur, es el día en el que Nadab y Abiú fallecieron por desobediencia, y el mismo pueblo pidió perdón. Es el día de la expiación, es el día de la resurrección. Así que aquí tenemos vuestras... estáis aquí, vuestras preguntas, compartir, me dejo por ahí algo. Ahora es momento de que hablemos, pero antes vamos a ver que este Jesús en su propia vida reflejó el sistema sacrificial.
Sí, me parece increíble, ¿no? Que Cristo destruye ese sistema sacrificial tan importante en aquel momento, pero que en Él mismo, que es Dios mismo, recoge este conflicto, ¿no? ¿Por qué tienen que morir mis hijos así? ¿Por qué tiene que haber este dolor? Y al mismo tiempo el sufrimiento es divino. En el dolor de Dios tenemos respuestas, no en el nuestro. Él está sufriendo. Bueno, pues ¿qué os parece? Vamos ya a entrar, si queréis, en las preguntas, en compartir, ¿vale? Así que vamos a ver por ahí qué os parece, si fuerais Aarón, si fuerais la mamá, en fin, ¿qué queréis aportar? Estamos listos a escuchar. Venga, ¿quién empieza por ahí? Los niños han estado muy atentos, ¿eh? Esto de cambiar la hora es buena idea. A ver, Rubén, que eres el pensador, que está pendiente esa frase. ¿Fue Jesús feliz? Estamos trabajando en ello para el próximo viernes. Venga, a ver, Rubén, ¿cómo ves? Porque, claro, no es un texto fácil, ¿no? A ver, sí, hacen una pregunta por ahí. Venga. Lo que yo no entiendo es por qué